Estábamos escuchando nosotros las declaraciones. No, lo que pasa es que tenemos son 18, que van a ser... Sí, Sí. son el monto... Oye, José, y van ahora a formalizar ¿Ya? 18. Pero se estima que pudiesen ser hasta 30 involucrados. ¿Dónde están los otros? Nadie sabe. No, claro, bueno, sigue la diligencia investigativa por parte que lidera la Fiscalía con Carabineros, pero el tema acá es que aún no se sabe, oficialmente al menos, cuánta plata se perdió. Oficialmente todavía no sabemos nada, no había una declaración. Exacto. ¿O no, Pablo? 20 aproximadamente. Exactamente. Claro. Mira, la Fiscalía lo Es ha que preguntado. está Pablo Lo ha Álamo preguntado acá. los equipos de prensa a la empresa Brinks. Sí, lo que pasa es que acá está... Ok, perdón, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, que, Pablo, porque vamos a conversar de otro tema también muy importante que está Pablo, pero Pablo sabe todas estas cosas, pero siempre reportea. Así es que, de hecho, ayer estuviste conversando con Ramón Ulloa en Tele 13, te vi ahí, pero oficialmente, digamos, en términos oficiales, no se ha dicho cuál es el monto. Hoy día se tiene que saber. ¿Ah? Hoy día se tiene que saber. Es que lo que pasa es que es fundamental, me imagino yo, para formalizar. Pues. Efectivamente, sí o sí, hoy día se tiene que saber un monto Hasta ayer estimativo en el del Rosario. robo Claro. en la formalización. O a lo mejor lo sabe el fiscal y no lo ha hecho público. Quizás todavía se está detrás de la pista de estas Mira. camionetas porque se cambió el dinero de camioneta. Ayer el fiscal entregaba algunas declaraciones como dando luces más o menos que incluso se atrevió a decir que él creía que el dinero todavía no salía de la región. Es que por eso se ha mantenido la reserva de la información y se han entregado datos netamente generales, porque las diligencias se mantienen en pleno desarrollo, tanto la diligencia investigativa, que la está liderando Carabineros junto al Ministerio Público, además que tienes 18 detenidos. O sea, tienes una gran cantidad de detenidos, inclusive con vinculación en otros delitos, de mismas características. Tenemos que recordar que en Chile no son muchos los delitos de este tipo, por eso siempre se habla de los gran robos del siglo, no son cerca de 3 o 4 de este nivel, con esta logística, con esta estructura, además también con una orgánica que se prepara con anticipación, el lugar, del cómo lo hicieron, de cómo cerraron ciertas rutas, inclusive el tema de cómo utilizaron los miguelitos o los arrojos metálicos, cómo se cruzaron cadenas con clavos Oye, en el ciertos acceso sectores, a esas cómo armas. quemaron, entonces Bloqueadores de todo señales eso, también. por ejemplo, entonces todo eso son de delitos ya de otro tipo, de otra envergadura. Sí. Por eso se mantiene la reserva, porque las diligencias siguen para poder dar con el paradero de los Mira, siguientes y el dinero. Por lo que entiendo, y aquí también le voy a preguntar a Pablo Álamo, que está muy interiorizado en este tema y en datos policiales, pero por lo que entiendo es la empresa Brinks que tiene que entregarle el monto estimado a la Fiscalía. Porque yo creo que ni siquiera los delincuentes saben cuánta plata es. Po. Yo no sé si soy el único al que le parece insólito que todavía no sepamos o que no haya aparecido o que durante 2 días, incluso no estamos hablando de que no se haya dado a conocer públicamente, sino que las entrevistas que se dio por parte del fiscal regional de O'Higgins, del fiscal que lleva el caso, es que no teníamos conocimiento. Sábado, domingo, estamos hablando de una empresa de valores en donde yo me imagino que sé lo que entra, lo que sale, pues, claro. y que tengo claridad con respecto a lo que se robaron o además, no. Entonces, incluso, partiendo de eso... Claro, e incluso podría, entre comillas, ser más fácil. Porque venían los fardos, por llamarlos de alguna manera, Claro. no sé si el Banco Central o la Casa Moneda directamente. ¿Cuántos ingresan? Empaquetadito, po. Listo. No es que agarraron así una bolsa y empezaron a echar para adentro. Que tenéis que cortarlo, tenéis que hacer ya, te la doy, demórate un poco. Pero aquí, ¿cuántos fardos llegaron? ¿Cuántos fardos no están? Y la denominación. Yo me imagino que la matemática se simplifica un poco, digamos. Preguntaba Priscila si ni siquiera los delincuentes sabían lo que se habían Estoy robado. Yo segura creo que que no saben más o menos. ¿Ellos deben saber? No tengo duda. La explicación que han dado la Fiscalía, Brinks no ha dado ninguna explicación, es que no estaban ingresados, no estaban contabilizados las cajas que habían llegado recientemente de la Casa Moneda. Y por lo tanto tienen que determinar qué cajas ingresaron. Sí, lo que Ese es el pasa- gran problema que hoy día tiene. Claudio, Pero lo que ¿cómo va pasa a es que ser? cuando llega un No. pedido, mira, llega un pedido, un camión, y aquí está mi guía de despacho. Claro. ¿Cierto? Y aquí están, mira, vienen 20 cajas, estoy hablando de mercadería. Cuando viene el dinero, uno imagina que también vienen cantidades y aquí está la guía de despacho, entonces más allá de lo que haya ingresado o no, hay un estimado que no debe estar en la, en la quizás- bodega. Perdón, solamente un paréntesis. Una de las cuestiones es saber quiénes están involucrados al interior. ¿Por qué? Porque ellos tenían la información. ¿Y de qué manera ellos pudieron haber bloqueado esa información, esa contabilización? A eso es exactamente a lo que yo iba. En la mayoría de estos delitos, el teniente Carlos decía que manejan información privilegiada. Aquí hay una planificación y hay un estudio al respecto. Quizás no saben exactamente lo que se robaron el viernes,
pero sí saben, quizás, posiblemente, lo que entró el mes pasado, lo que entró hace 2 meses. Claro. Por lo mismo, saben de fechas, de horarios, de lugares, cuándo va a llegar esa sobremesa de la Casa de Moneda, cuándo no. Y eso ha ocurrido no solamente en sino que también en aeropuertos, en las bodegas de Arozán, en donde los delincuentes saben perfectamente que va un envío importantísimo de dinero a distintas zonas del país. Oye, Rodrigo, yo me imagino que dentro de la diligencia también está establecer si los dos funcionarios o empleados de Brinks son los únicos dos del interior, por las características del robo. Exactamente. De hecho, a ver, Al momento. hay cerca de 26 pericias que se han estipulado necesarias, ¿no? Evidentemente, el análisis de los vehículos quemados, cuándo fueron robados. Bueno, dentro de todas esas pericias está evidentemente el análisis forense de los celulares de cada uno del personal de seguridad y que trabajaba también al interior. El registro de las llamadas, sabemos que hay un número registrado que es un llamado frecuente, por así decirlo, en los momentos previos justamente a este delito. Eso es lo que se tiene que pesquisar y así salió justamente, recordemos, José, Pri, el dato de esta tesorera que trabajaba al interior. Porque hay una de las personas involucradas, testigo reservado, que dice, mire, la verdad es que nosotros tenemos a una persona adentro, una señorita, tiene este cargo, hay una fotografía que se le fue enviada por WhatsApp, cuando llegan a su casa se encuentran con otro teléfono celular, uno que ocupaba anteriormente al atraco, y ahí se encuentran justamente con la fotografía. Todas esas pericias se están realizando, evidentemente, José. Sí, son varias diligencias las que también falta por realizar, pero yo me imagino que lo primero y a donde primero apuntan es la revisión de los celulares, porque de alguna forma se tenían que coordinar ellos. Siempre. De hecho, siempre cuando los equipos investigativos hacen estas diligencias y hay un teléfono que se pide también la orden de poder hacerle pericias y hacer pericias criminalísticas para inclusive recuperar información que se ha ido robando, es clave porque empieza inclusive no tan solo a triangular, sino que también te permite ver por dónde se desplazó ese teléfono celular y también si es que tiene vínculos con otros números telefónicos. Pero acá lo importante es que en la formalización se van a conocer datos muy específicos de lo que pasó, porque hay información ya que posiciona a estos sujetos, en la forma que ingresaron, quiénes fueron los que abrieron, qué coordinaciones y contactos tenían. Entonces, en la formalización se van a hacer datos muy clave. Perdón, pero yo solamente quiero hacer una acotación de sentido común. Los ladrones entraron por la puerta principal porque habían funcionarias que estaban fumando afuera con la puerta abierta. Claro. O sea, a ver, no fue tan difícil entrar a una empresa de valores que tenía miles de millones de pesos. Increíble. Es increíble la falla de seguridad de la empresa, más allá de la sofisticación del robo. No, sí, es que a lo mejor esa no fue una falla, fue una falla. Si quieren vamos haciendo similitudes con el otro más millonario de la historia del país. O sea, es muy casi idéntico. Entiendo que se ha pedido, pese a que ya se ha publicado, pero se ha pedido mantener en reserva el nombre de las personas. De las 18 personas hasta ahora detenidas que van a control de detención, sí. Así lo estipuló el magistrado en el primer control de detención que hubo, que fue el día sábado. Claro. Para poder ampliar y formalizar, que tiene distintas, como decían acá, o sea, aquí obviamente hay personas que todavía están prófugas de la justicia, que crean quizás que están un poco más a salvo, no sabiendo quiénes fueron detenidos, quiénes pudieran llegar a hablar, silenciación de testigos, incluso lo que mencionaba Rodrigo al comienzo del despacho, en el sentido de resguardar la propia integridad de los imputados, porque lamentablemente cuando estamos hablando de este tipo de bandas que tienen un nivel de planificación altísimo, que están en una jerarquía delictual en la punta, sino es que son los más respetados dentro de lo carcelario, siempre hay ajustes de cuenta adentro. Siempre hay querer saber dónde está esa plata. Siempre hay también extorsiones. Y no solamente ha ocurrido en este caso, sino que en los últimos 3 grandes robos de Chile ha pasado siempre. Que intentan robar el botín. O sea, personas ladrón que roba ladrón. Imputados que presentan recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones porque necesitan que los cambien de penal porque están recibiendo amenazas de sujetos que quieren saber a dónde tiene el dinero guardado, que conocen a su familia, que conocen a sus primos, que conocen a todos y que empieza una extorsión no solamente en el interior de la cárcel, sino que
en los alrededores. Ya, el tema es que, recordando la identidad porque es una solicitud del propio tribunal, pero ya conocíamos hasta ayer los antecedentes de algunos de los detenidos que tenían experiencia en este tipo de robos. Importante. Sí. Una experiencia importante, hay que decirlo. O sea, entonces yo creo que eso también los valida frente a otros delincuentes que se suman a este atraco, porque no es que esté organizando a alguien que va a experimentar y dice, ah, mira, vamos a ver si nos resulta, sino que alguien que ya le resultó algo similar. Entonces deben tener, están como al menos en un mayor escalafón dentro de AMPA. Yo no sé si oyeron al fiscal en una de sus declaraciones que hablaba y deslizaba una tercerización. En el sentido de que en estos escalafones no es solamente una banda la que está participando del robo, sino que pueden llegar a haber hasta 3 o 4 y que tienen distintas especialidades. Partiendo desde la planificación anterior, valga la redundancia, en el sentido de robarse los autos y la clonación de los patentes para los autos que van a participar de. Claro. Posterior a aquello tengo a todos los que tiraron los miguelitos, que cruzaron las cadenas. Posterior a ello tengo a aquellos que están en el circuito de seguridad de la banda, por así decirlo, que están dispuestos a enfrentarse a disparos con carabineros, pero los de confianza, los que entran a la empresa, esos están dentro de la organización y del plan en el fondo, original. Ellos son los que tienen el contacto directo con la plata, porque si ellos externalizaran, por llamarlo de una forma, externalizaran ese servicio de que ir a buscar los sacos con plata, se pueden arrancar con los tarros y se van. Entonces, seguramente lo que dices tú, Pablo, me hace mucho sentido, que quienes están dentro de la organización o quienes organizaron o planificaron esto son los que entraron a la empresa. Por eso, de hecho, se hacía mención, y Pablo lo señalaba, de los casos anteriores, no son muchos. Son cerca de 3 o 4 los grandes robos como estos. Estamos hablando de más de 6.000 millones, 14.000 millones, 17.000 millones. En donde hay una logística totalmente distinta, en donde pagan también inclusive hasta quién hace el miguelito, quién lo confecciona, el tipo, el tamaño, después quién lo va a arrojar, después el tema de los vehículos clave. Cerca de 19 vehículos participaron en esto, 7 fueron incendiados en lugares específicos, y eso obviamente te genera una planificación antes. ¿El por qué? Porque ellos habilitan una ruta de escape. Ellos lo que buscan es que primero quemar antes, en el durante y el después. ¿Por qué? Porque primero tú llevas recursos, sacas recursos y se están quemando vehículos. Sí o sí vas a desquivar recursos para allá. Entonces, cuando esos recursos van, ellos ingresan. Entonces, tienen una logística y es cosa de analizar los casos anteriores, de cómo lo hicieron. Además que en esos casos anteriores también han terminado gran parte de ellos detenidos. ¿Cuál es el inconveniente acá? De que van subcontratando ciertas funciones. Pero los cabecillas de esto, los cabecillas son siempre los que entran. Son los que vemos en imágenes anteriores que se abrazan de que cuando están robando el dinero y después salen a la fuga. Entonces eso es lo que hay que ver acá y cómo lo van a imputar. Son los cómo que se escaparon en las dos camionetas, básicamente. Claro, mira. Rodrigo Pérez, tú también que has estado bien interiorizado en este caso, la personalidad, el historial de todos estos sujetos también ha tenido una estrategia. Mira, nosotros hablamos de planificación de al menos 2 meses, que es lo que ha dicho la Fiscalía, pero es muy probable que ellos tenían esto en mente hace años. Y te lo estoy preguntando por la estrategia carcelaria de uno de los detenidos que salió publicado en un medio de comunicación. Exactamente, a ver, sin olvidar que tenemos a 2 personas que están involucradas en este caso, que fueron detenidas justamente el día viernes y que tienen causas anteriores por el robo y el intento de robo a camiones de valores, ¿no? Del año 2006 y del año 2017, pero además hijos, escúchame, hijos, y aquí Pablo lo sabe bien, de otros imputados en casos de robo millonario, ¿no? Robo del siglo. Es decir, evidentemente aquí hay una experiencia, ¿no? Un background importante. Y en el caso, justamente del comentario que tú me estabas diciendo, de uno de los imputados, uno de los detenidos acá en este caso, ocupa una estrategia. Cuando fue detenido en el año 2015-2016 aproximadamente ocurre el robo. Esto es la ruta 78. ¿Qué es lo que ocurre? Roban uno de los camiones Prosegur. Luego de robar el camión, trasladan el camión a un lugar seguro, lo rompen, logran acceder a la bóveda por oxicorte. De hecho, bueno, hay intercambio de disparos entre medio de cerca de 10 personas con 50 disparos, de hecho, hacia el camión de valores. Vamos a escuchar, dame un segundito. Vamos a escuchar. Su declaración. Debemos ingresar a la audiencia, así que a la salida hablamos todo lo que quieran. Pero ¿existe la tesis de que ellos solamente estaban sin benzina en el lugar? Sí, efectivamente, eso es lo que ellos declaran. Y bueno, después llega precisamente un familiar con benzina. Entonces no tendría sentido que ya habría llegado esta persona. Pero ella dice que igual pudieron mover el auto después. Porque precisamente la pena que tenía el vehículo no
una pana eléctrica o de motor, sino de benzina. Es la única prueba que usted se ha enterado, al menos ha tenido conocimiento, que la Fiscalía presenta contra su representado. Es lo que cuenta lo poco que podemos acceder a la carpeta. La verdad es que, mira, a las 10 de la audiencia y todavía no podemos verla. Así que no te podría dar mayor información porque ni siquiera los intervinientes se nos han entregado la información. ¿Qué es lo que dice su representado específicamente? Bueno, la tesis que ya todos conocen, que ellos se encontraban circunstancialmente en dicha camioneta Fiorino, ellos son de la comuna de Santiago, querían volver, esta persona veía limones y le ofreció un trabajo esporádico a fin de que pudiera hacer el dinero para volver a la comuna de Santiago. Y en esas circunstancias son detenidos. Así es. Pero los tengo que dejar, chicos. Sí, no se preocupe, ahora. Decían un artefacto explosivo artesanal habría habido en la camioneta. ¿Eso es efectivo? No, o sea, lo que se nos ha indicado que había un bidón amarillo. Eso es lo que hay, de momento. O sea, había una soga en el vehículo, pero era una Fiat Fiorino, es una camioneta de trabajo. Entonces, muchas gracias, abogado. Bueno, ahí escuchábamos justamente las palabras de uno de los abogados defensores que hoy día se van a presentar entonces en la audiencia. Lo que él explicaba, ustedes escucharon brevemente, son las circunstancias en las que son detenidos justamente sus representados, ¿no? Casi como una detención accidental meramente por estar en las rutas, ¿no? Que eran inspeccionadas por los operativos de la policía al momento después, ¿no? de este atraco. Lo que él dice, no sé si ustedes lo han escuchado previamente, pero lo que él dice es que estaban en una camioneta Fiorino. Ustedes han recordado que la camioneta Fiorino es uno de los vehículos que es parte de los que están identificados, ¿no? Bueno, dice que sus representados estaban en la camioneta Fiorino, se quedan sin combustible y llega otra persona a asistirlos con un bidón de benzina para poder entonces cargar el vehículo y continuar su marcha. En esas circunstancias son detenidos con bidón de benzina y con la camioneta Fiorino. Recordemos que los vehículos fueron incendiados. Claro, hay cerca de 20 vehículos involucrados. Mientras eso ocurría... ¿Ya? Claro, mientras eso ocurría, Pri, para cerrar el punto, hay sujetos que van escapando en 4 vehículos al menos que fueron identificados, 2 furgones grandes blancos, ustedes lo han visto en las imágenes, una suerte de SUV grande y además una camioneta pick-up, ¿no? Que es justamente una Silverado de muy grandes dimensiones por lo demás, en donde escapan también estos sujetos luego de escapar. Esos son los videos que están registrados ahí en la sucursal. Pri. Claro, son cerca de 20 vehículos los involucrados en ese atraco. Y 7 incendiados. 7 incendiados. Sí, son cerca de 19 vehículos, 7 incendiados, pero acá en los próximos minutos, cuando esté la formalización, va a quedar todo mucho más claro. Además que están los mejores equipos de carabineros a cargo de la investigación y para poder posicionar también a cada una de las personas que fueron detenidas. La complejidad de esta formalización es que son 4 delitos al menos. Obstaculización de la vía pública, robo de los vehículos, robo con intimidación a Brinks e incendio. Lo que tiene que determinar la Fiscalía es cuál es la participación que tienen los 18 detenidos en cada uno de los delitos, el grado de participación que tiene cada uno de los delitos y por lo tanto es tan importante el secreto hasta el día de hoy, porque en la medida que no tengan toda la información, no hayan podido cruzar los celulares entre ellos, no van a poder establecer el nivel de organización, de conspiración para eso. Porque es importante lo que dice usted, Claudio, porque resulta que aquí el desafío es probablemente también enfrentar este tema como crimen organizado, como una banda organizada. Y probablemente ahí se pueden conseguir penas más altas, más allá de que, no, es que yo tiré los Miguelitos nomás. Ah, no, entonces, no sé, 500 días. A eso voy. Aquí el desafío de la Fiscalía va a ser, no sé si llegar a una asociación ilícita. Una asociación ilícita generalmente se asocia a delitos de droga, delitos terroristas. Aquí lo que van a buscar es el concierto previo, la organización, para poder acreditar y afirmar lo más posible la participación en el delito principal. Pero aquí hay un punto que es clave y que no se ha tocado mucho, pero el tema de las armas que fueron incautadas. Acá estamos hablando de fusiles de guerra, de fusiles de un calibre que no cualquier banda los tiene. Acá estamos hablando de más de 5 pistolas, aquí hubo intercambio de disparos, acá hubo homicidio frustrado inclusive a los mismos carabineros. Estamos hablando de un fusil de asalto, estamos hablando de fusil de guerra que te puede traspasar sin ningún problema cualquier tipo de vehículo. O sea, te puede traspasar hasta un riel, porque se han hecho pruebas, hasta un riel de trenes. Entonces estamos hablando de que son fusiles que generan mucho daño, un poder de fuego, tenían tambores de cargador, es decir, una pistola puede tener más de 17 tiros fácilmente. Entonces el poder de ellos, hay que ver
esas armas ya están vinculadas a otro tipo de delito. Hay pericias que se hicieron y que se están vinculando también con otros hechos para poder posicionar también y ver qué otros delitos han participado estos delincuentes. Ahí hay otros dos, homicidio frustrado y porte ilegal de armas. No, claro. Lo que pasa es que uno entiende que estos gallos y los cabecillas tercerizan. Pero al final, alguien, o sea, por más que uno tercerice y yo te pago 200 lucas y quemáis este camión aquí en esta calle, ya, ok. A lo mejor el que lo quemó, por decirlo de alguna manera, no tiene que ver con la orgánica central. A lo mejor ni siquiera sabía para qué lo estaba quemando. Ni siquiera sabía, a lo mejor, no tenemos idea, pero a lo mejor ni siquiera sabía. Pero sí hay una cúpula que es de crimen organizado. O sea, es una asociación ilícita para delinquir. Entonces, en el fondo lo que uno buscaría es que acá, más allá de la cuantía del robo, porque Rodrigo, esta pregunta es para ti. Entiendo que una de las personas que fue detenida, que exportaba un diario, ya tenía experiencia en robo a camiones de valores. Claro, esa es la historia que le estaba contando. Claro. Cuéntanos un poquito de él. Claro, volvamos a historia. Volvamos a historia. Volvamos a historia y por qué es importante. ¿Por qué es importante? Porque te acuerdas lo que comentábamos ayer. Imagínate tú, en el caso de que todos cumplan condena, el dinero nunca encontrado, salen en libertad y resultan ser millonarios. Claro. Eso es justamente lo que la justicia quiere evitar, encontrar el dinero. Es muy difícil. ¿Qué es lo que pasó justamente con este sujeto? Es detenido luego de un asalto de más de 300 millones de pesos a un camión de valores en la ruta 78. 10 sujetos aproximadamente, armados, 50 disparos. Dame un segundito que me voy a acercar, justamente viene llegando otra de las partes ahora al juicio. Desde el primer día, el día sábado, desde que todas las personas acá que estuvimos presentes vieron que la Fiscalía no aportó todos los antecedentes a este abogado defensor ni a los otros abogados defensores. ¿Qué quiero decir con esto? Que los antecedentes que se aportaron en una primera instancia solamente fueron antecedentes parciales y muy limitados. Estos antecedentes parciales, ¿qué quiero decir con esto? Que estos antecedentes parciales que se pusieron a disposición a través de un link, minutos después de terminar la audiencia ese día sábado, ese link ya no estaba disponible para esta defensa ni para ninguna de las otras defensas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el día de hoy se había percibido en la misma audiencia, ustedes, la prensa que estuvo presente, constataron que se percibió al Ministerio Público que esa documentación tenía que ser enviada a todos los abogados defensores y hasta el día de hoy no ha llegado a los cuerpos. Abogado, ¿en qué circunstancias fueron detenidos sus representantes? Estamos a punto de empezar la audiencia. No se preocupe, adelante. Vamos por acá porque viene justamente el fiscal. ¿Cuánto delito se va a formalizar? Vamos a hablar al final de la audiencia. Si nos dejan pasar hacia la izquierda, se los pediría, por favor. Hay mucha evidencia científica, según se nos ha informado, ¿no, fiscal? No soy informado del monto, ¿cierto? Vamos a hablar al final de la audiencia. Fiscal, entonces, nos indica que se va a hablar al final de la audiencia. Se le preguntó justamente sobre el monto. Dijo que al final de la audiencia se va a referir. Le preguntamos sobre la evidencia. Ha trascendido que hay mucha evidencia científica que fija a los sujetos en el lugar, pero además que los vincula a través de estas mismas pericias de nitrato, por ejemplo, cuando las armas son percutadas, dejan rastro. En este caso, el nitrato. Entendemos que 8 de las armas involucradas justamente fueron disparadas durante este proceso policial, durante el despliegue que ocurrió el día viernes. ¿Volvemos sobre la historia? Vamos, porque oye, nos ha costado contar la historia. Pero por favor, recapitula. No ha costado, pero buena la historia. Temporada 1, capítulo 3. Vamos. Pero buena la historia. Ya. Pero así lo dejamos suspenso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es detenido. Sujetos disparan un camión de valores. Este sujeto, de hecho, en algún momento escapa, se va a Europa. Y en Europa resulta que hay otro hecho policial que lo involucra en un asalto a una joyería en Barcelona. Es detenido y en ese momento ocupaba otra identidad de un cubano. Ni se parece a su nombre. La policía lo detiene, Chile se demora mucho en poder identificarlo y vincularlo, saber que era la misma persona, hasta que se dan cuenta que era la misma persona, solicitan la extradición y llega acá a Chile, empieza a cumplir condena. Es condenado acá en Chile y está justamente cumpliendo condena cuando empieza con buena conducta, comenzó a elaborar mascarillas para la pandemia, lideraba los campeonatos de fútbol, se vinculó a la iglesia evangélica, un hombre pero ejemplar al interior del penal. Hizo la pega. Y luego entonces de tener ese historial,
solicita en el año 2022, si no me equivoco, el beneficio de libertad dominical. Libertad dominical. Salía. Inicialmente impecable. Salía justamente los domingos, regresaba al penal, no había ningún problema. Pero hasta junio, si no me equivoco, junio del 2023, No volví más. nunca más aparece. Y hoy día entonces enfrenta a la justicia a propósito de este otro robo. Le entró el malulo. José Primo. Un año después la hace. Oye, yo igual... De manual. Es tremendo el artículo que publica las últimas noticias, pero lo vinculan como el principal sospechoso de. Y yo pondría paños fríos en eso, en el sentido del rol que jugó este sujeto en aquel asalto a Prosegur en la ruta 78. A ver. Porque es de los pistoleros, no es dentro era de las de personas la- que de la estaban cabecilla. arriba de. Quizás tiene una experiencia sobre, pero a su vez ese caso nos ayuda a entender lo complejo que son estas investigaciones, porque no siempre es fácil poder posicionar y otorgarle una calidad de autor en un delito. En ese asalto, en la ruta 78, falleció un vigilante. Otro resultaría, estamos hablando de un robo con homicidio. Entonces, más allá de, uno tendría que explicar cómo esa persona está libre. Bueno, es porque en el juicio no se logró acreditar que el disparo que lo mató al vigilante fue el de este sujeto. Y por eso estamos entonces en presencia de un robo con violencia, quizás solamente. Y probablemente por lo mismo, hoy en esta oportunidad la Fiscalía ha sido mucho más cauta al momento de entregar información, porque decían los abogados, no hemos tenido acceso a toda la información. En el control de detención tampoco se entregó toda esa información y probablemente para no entorpecer esos detalles que se van conociendo también días posteriores. Yo imagino que sí, de hecho los antecedentes que se entregaron en ese control de detención bastaban y sobraban para un juez en poder decretar que esa detención era legal. De ahí en más los peritajes, toda la investigación que se ha realizado durante estas 48 horas, esperar que el defensor se la manden en tiempo real no es ni lógico en yo ese ahí sentido. le quiero preguntar a Claudio, un abogado defensor tiene el derecho de tener todos los antecedentes de por qué están acusando a mi cliente o a mi defendido. A ver, yo creo que aquí van a ir van a ir para pedir más tiempo. No tienen la carpeta de investigación y por lo tanto es muy difícil que se puedan defender frente a una formalización o las medidas cautelares. Me parece que lo más probable que va a iniciar la defensa cuando parta la audiencia es, a ver, yo no puedo partir esta audiencia si es que yo no tengo acceso completo a la carpeta y van a pedir una suspensión. Y además que son muchas probable. personas, porque si son 18 personas detenidas, mira, solamente así a grandes rasgos. Primero hay que investigar todos los vehículos quemados, investigar las cámaras públicas y privadas, también los videos de redes sociales, comparar las vestimentas que llevaban puestas, las armas, periciar las muestras de nitrato, analizar los acelerantes, el análisis forense de todos los celulares incautados. Esto estamos hablando que fue el viernes. Después, investigar las llamadas distractoras realizadas, las pericias de huellas dactilares, y hablando de las 18 personas, porque necesitamos esas pruebas contundentes para que queden tras la reja, partiendo con esa medida cautelar. Análisis de los pórticos para determinar por dónde pasaron, investigar muestras genéticas, residuos de nitrato en la ropa. Si es que, Claudio, yo te doy el punto porque es muy probable que no se haya terminado. Y ojo, aquí va a pasar tres cosas hoy día. Van a controlar la legalidad de la detención respecto de cada uno de ellos y respecto de cada uno de los delitos por los cuales los detuvieron. Primera cuestión, para los 18. Segundo, van a tener que formalizar a los 18 dependiendo del grado de participación por cada uno de los delitos que se investiga. Segunda cuestión. Y tercero, van a tener que acreditar las medidas cautelares con todos los antecedentes respecto a la existencia del delito, o al menos la presunción, la participación y de que son un delito, o sea, son un peligro para la sociedad. Pero también yo me imagino que también hubo algunos que fueron detenidos en flagrancia. O sea, porque hubo enfrentamientos con carabineros, la mayoría, ¿cierto? Fueron en flagrancia. Y eso también es un antecedente para situarlos en el lugar. Entonces, más allá de la pericia científica, que es una brutalidad, aquí yo creo que la Bocar está ocupando hasta... No, están los hasta el personal de aseo haciendo peritaje biológico, digamos. O sea, saltándose las listas de espera de los vacíos de teléfono. Claro, porque digamos los equipos para poder llegar a hacer eso es un problema grande, gigantesco que tienen. Entonces, pero como es de connotación pública debe haber... hay algunos que fueron detenidos en flagrancia y de hecho intentando delito de homicidio frustrado contra carabineros. Entonces ahí se reduce un poco, digamos, no es que se reduzca, será más fácil mostrar
con la evidencia de la flagrancia de que este señor tuvo participación. Todas las personas que hoy día están detenidas fueron detenidos en flagrancia. Claro, lo que lo que se va a discutir es si efectivamente existía flagrancia. Respecto a los que hubo enfrentamiento es clarísimo. Claro. Clarísimo. Pero respecto a las otras personas, quizás puede ser un poco más discutible. Claro. Claro, que hay el posicionamiento también de los trabajadores que inclusive eran parte de la empresa y que ellos fueron detenidos con posterioridad también a cargo de las diligencias investigativas que se estaban haciendo. Y ahí también rápidamente Carabineros junto al Ministerio Público piden órdenes de detención para ir a hacer los ingresos, registro de los domicilios, para poder incautar también distintas especies y poner la disposición. Pero, por ejemplo, acá el trabajo que se hizo en flagrancia por parte de los Carabineros de Rancagua, que ya es el segundo procedimiento importante que tienen detenido inmediatamente. Pasó cuando secuestraron al empresario en Rancagua, que rápidamente se detienen a 3 sujetos y que permiten rápidamente también celebrar desde dónde venían. Pero acá, con la cantidad de detenidos, con el posicionamiento que hubo, acá hubo intercambio de disparos, no estamos hablando de armamento básico, estamos hablando de armamento de guerra, que podría haber sido mucho peor si es que ese equipo de intervención que llegó a enfrentarse con estos delincuentes no hubiese logrado la atención de ellos. Además también de la incautación de las armas, hay un delincuente que fue herido por parte del intercambio de disparos de Carabineros con ellos, que se encuentra también en un centro asistencial. Hay información también que se levantó y lo primero que se hace es resguardar a estos sujetos para hacer las pruebas de nitratos. ¿Qué es lo que es? Rápidamente llegan los equipos especialistas y le hacen las pruebas inmediatas. No permiten que se cambie la ropa, no permiten que se lave las manos, porque llegan, hacen las pruebas con la evidencia también grabada y después se va a un laboratorio y ven si es que esa persona fue la que percutó esa arma. Y ahí de inmediato se le imputa ese tipo de delito. Y eso es lo que se está trabajando ahora para que la Fiscalía lo dé a conocer en los próximos minutos.